Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana y el día de hoy en su gustada sección Ciencia en Serie vamos a platicar de justamente una serie que salió hace no muchos días en Netflix que se llama Los asesinatos del Tylenol. Si es que aún no la has visto, te recomiendo que vayas primero a verla porque este video está lleno de spoilers. Así que si te interesa este video, saber un poquito de la historia, qué es el Tylenol, todo este drama que surgió hace ya más de 40 años, quédate a ver el video. Bueno, esta serie te la vas a encontrar en Netflix y es una serie de 3 capítulos únicamente. Es una de esas series que te dejan como con bueno, a mí por lo menos, todo este tipo de cold cases, casos que nunca han podido ser resueltos, me dejan con una sensación como de inconformidad, y este es uno de ellos. Y como te vas a ir enterando, pues hay muchas cosas como un poquito turbias alrededor. Como te digo, son 3 capítulos. En el capítulo 1 inicia en el día en el que surgieron los hechos por primera vez, que fue un 29 de septiembre de 1982. Esta primera parte de la historia surge en un pequeño pueblo en Illinois, en Estados Unidos, en una familia muy normal y todo. Uno de los miembros de la familia empieza a sentirse mal. En primera instancia no saben por qué, a qué se debe, porque era una persona relativamente sana, y pues resulta que por la tarde-noche, la persona había ya fallecido. Estaban apenas como asimilando qué había sucedido, cómo surgió esto, cuando un miembro más de la familia empieza a sentirse mal, empieza a presentar también síntomas que en general era malestar, nada en especial. Un malestar en todo el cuerpo, un sentirse mal, y a las pocas horas fallece también. Entonces aquí como que pues es una alerta grave. Se empiezan las investigaciones y concluye, en uno de los casos se había dicho que había sido un aneurisma, en otro caso pues simplemente que fue un infarto, pero al haber sido de la misma familia como que saltó un poquito más la alarma. En este mismo día, más tarde, en la misma ciudad, una persona pasa por exactamente la misma situación, una mujer que acababa de dar a luz hacía un par de días apenas. Pues resulta que de la nada empieza a sentirse mal, mareada, empieza a tener náuseas, bueno, un malestar terrible. Le llaman a emergencias, pero prácticamente en cuanto llegan ya no pudieron hacer mucho más. La señora fallece. 3 personas que fallecen casi de la misma manera en una misma comunidad que, dicho sea de paso, no era muy grande, pues resulta bastante sospechoso. Y entonces es aquí cuando empieza la investigación y se dan cuenta que lo que tenían en común estas 3 personas era que habían tomado hacía unos minutos antes de empezar el malestar, habían tomado una tableta de lo que en aquel entonces se le llamaba Tylenol extra fuerte. El Tylenol pues era la marca comercial de lo que ahora conocemos como paracetamol o acetaminofén. Eso de extra fuerte era, a mí me suena como que realmente era muy fuerte, pero ese extra fuerte era la dosis que consumimos normalmente en la actualidad, que son 500 miligramos. Prácticamente esto era lo único que tenían en común, el que habían consumido el Tylenol extra fuerte. La última señora, como les mencionaba, acababa de dar a luz y asumen que en el hospital le habían dado el frasquito de tabletas por si llegaba a tener algo de dolor. A ese entonces la marca Tylenol había construido ya una fama bastante buena por ser efectiva, segura, con muy pocos efectos secundarios. Entonces toda la gente tenía un frasquito de Tylenol en su hogar. Era de lo último que prácticamente iban a sospechar. De acuerdo a los síntomas que que manifestaron las personas que habían fallecido, a uno de los médicos forenses como que le saltó a la vista y dijo: estos síntomas yo los he visto en otro lado. ¿En dónde? En una intoxicación por cianuro. A nadie se le ocurrió, o a nadie le había como surgido la idea, porque el análisis toxicológico para cianuro no es algo que se incluya como de rutina en una autopsia. Pero a raíz de este hallazgo, o de esto que se le viene a la mente a este médico, él solicita que se haga el análisis para cianuro y, oh sorpresa, ahí estaba lo que parecía ser el causante de las muertes: cianuro, intoxicación por cianuro. Antes de seguir con la historia de la serie, te cuento brevemente qué es el cianuro. A ver, el cianuro es un compuesto químico altamente tóxico. Si uno escucha cianuro, a lo mejor ni siquiera sabes qué es, ni de dónde viene, ni en dónde lo puedes encontrar, pero suena como algo peligroso. Y efectivamente es un compuesto químico altamente peligroso, tóxico y potencialmente mortal.
¿Cómo se puede exponer una persona al cianuro? Pues prácticamente por cualquier vía, por la vía oral, que fue en el caso de estas personas, por vía inhalatoria, por vía dérmica, que más adelante te voy a mencionar un poquito de este tema, que si lo buscas, normalmente te dicen, hay pocos datos de lo que es una intoxicación por vía dérmica, pero existe. Históricamente, el cianuro pues ha sido utilizado con fines maléficos, realmente, ¿no? No, creo que no puedo decir esta palabra, pero cuando hacen esas desvivisiones en masa, en ocasiones se ha utilizado cianuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, también se utilizó cianuro como arma química. En aquel entonces se le conocía como el ciclón B, así fue como se le bautizó a esta sustancia. Y algo que me llamó muchísimo la atención, que francamente esto sí lo desconocía, en lo que en algunos países se conoce como la yuca, que en México pues no lo consumimos tanto, pero bueno, a lo mejor alguno de ustedes sí lo ha comido. La yuca, cuando está mal procesada, la verdad desconozco totalmente cómo es que se maneje o cómo es el proceso, pero al parecer, bueno, tiene como unas flores que si no son procesadas adecuadamente y se consumen en gran cantidad, estas tienen un contenido que en la dosis pues exacta puede causar una intoxicación importante. Y que hubo un caso, que después en otro video les podría platicar de esto, hubo un caso muy sonado en Uganda en el año 2017 en donde un montón de personas se intoxicaron por haber consumido la yuca, o lo que se conoce también como el cassava root. También de forma, digamos, no maliciosa, el cianuro en ciertas formas químicas está contenido en algunos fármacos, como es el nitroprusiato. El nitroprusiato es un fármaco antihipertensivo, ¿sí? Ayuda para las personas que padecen de presión arterial alta, y esta molécula contiene en su estructura química grupos cianuro. No significa que si te tomes una o la dosis que tu médico te recomendó vaya a haber una intoxicación, pero sí tiene un margen de seguridad como reducido. O sea, hay que tener cuidado con esto. ¿Qué pasa o por qué es tan peligroso, tan tóxico? ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo? Tú recordarás probablemente lo que es la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones. Es este proceso que se lleva a cabo dentro de la mitocondria, en la membrana interna, en las crestas mitocondriales. Ahí hay unas proteínas y ahí se lleva a cabo la respiración celular. Bueno, resulta que el cianuro tiene este compuesto tiene afinidad por una de esas proteínas, el complejo número 4 o citocromo C oxidasa. Entonces, va y se une a estas proteínas. Específicamente hay unos pequeños átomos de fierro y se une a estos sitios en específico del complejo 4 de la citocromo C oxidasa, y hace que, o sea, es como si para el proceso y lo que sigue ya no se lleva a cabo. Lo que sigue es la producción de oxígeno y es la producción de ATP. Entonces, de la nada, nuestro organismo se empieza a quedar sin fuente de ATP. Nosotros vivimos del ATP. Entonces, todos los procesos que dependen del adenosíntrifosfato se empiezan a bloquear. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que esa vía aerobia se bloquea. Y entonces pues nuestro cuerpo empieza como a buscar un plan B, pues vámonos al lado anaerobio. Y entonces el lado anaerobio, uno de sus productos que surgen cuando estamos estimulando una vía anaerobia es el ácido láctico. Y entonces la persona, ya digamos físicamente, lo que le sucede es que se empieza a intoxicar con ácido láctico y todo lo que esto conlleva. Hay síntomas neurológicos, gastrointestinales, prácticamente en todos nuestros órganos y sistemas. Es muy terrible, es una forma de morir muy terrible, muy dolorosa, y pues de acuerdo a la dosis sí surge o no la muerte, pero prácticamente es en la gran mayoría de los casos. Volviendo a la historia de la serie. Resulta que, como te decía, bueno, pues se dan cuenta de que sí, efectivamente las personas estaban intoxicadas por cianuro. Entonces empieza un protocolo que prácticamente, protocolo por llamarle de alguna manera, porque no estaban preparados para reaccionar ante algo así. Entonces empieza a ser como todo bien empírico, literal, empiezan anuncios casa por casa diciendo que no tomen Tylenol extra fuerte. Si es que lo tenían en su casa, que no lo consuman de momento. Gente, voluntarios empiezan a ir tal cual a tocar puertas, pasa la policía con altavoces pidiéndole a la gente, por favor, no lo consuman. ¿Dónde empieza lo turbio de esta situación? Una de las tantas cosas turbias que tuvo este evento. Bueno, Tylenol, francamente eso no lo he buscado, pero bueno, a ver si lo busco ahorita. Tylenol era en aquel momento, no sé si aún lo siga siendo, parte de la compañía Johnson & Johnson. Bueno, ya vi, sí, efectivamente todavía funciona la compañía Johnson & Johnson prácticamente tal cual.
Los dueños de Tylenol directamente era una compañía que se llama de hecho todavía McNeil. Tiene ahorita como un agregado por ahí, un cambio de nombre, pero prácticamente los dueños siguen siendo los mismos. Esto, por lo menos en aquellos años, era una crisis grave, porque el Tylenol les representaba alrededor del 50% de todas sus ganancias. De todos los fármacos que comercializaban, tan solo el Tylenol les representaba la mitad de todas sus ganancias. Entonces el hecho de que su hijo más preciado, el Tylenol, estuviera causando la muerte de personas, imagínense lo grave y lo delicadísimo que era. La primera reacción que tiene la empresa, la compañía, es de retirar de las farmacias de los anaqueles, se retiran alrededor de 5 millones de cápsulas y empiezan a hacer una investigación. Aquí lo curioso, por decirlo de la forma más suave, lo curioso es que ellos dirigieron su investigación, porque ellos aseguraban que el cianuro, que ya era un hecho que estaba contenido en las píldoras, se hizo un análisis y todo, el cianuro había sido agregado a los frascos, o eso era como la hipótesis más probable, que el cianuro se había agregado directamente a los frascos. Una mano malvada y maléfica había agregado de alguna forma desconocida el cianuro. Recordemos que estamos en los 1982, realmente las cámaras de vigilancia, como ahora que están cada 2 metros, en aquel entonces pues no era tan sencillo, no todos los establecimientos contaban con cámaras de vigilancia, pero curiosamente, en uno de los negocios en los que se compró uno de los frascos que contenían cianuro, sí que había una cámara. Entonces empieza, pues el FBI, ya para este momento era un tema federal, el FBI empezó a investigar y siguiendo la línea, dan con una persona. Esta es como una parte central de todo el caso. Aquí está, se pone un poquito como revuelto, lo voy a omitir, y el blanco de la investigación de repente se vuelve un individuo llamado James Lewis, que no se te olvide este nombre porque lo vas a escuchar en toda la serie. Se entrevistan a algunas personas y lo describen como un psicópata, algunos otros dicen pues que no, ni al caso, usted es un tonto, pero no es realmente una mala persona. El punto es que en esto están que investigando, que sí, que no es, que no sé qué, y una de las formas en las que dan con esta persona es porque a Johnson & Johnson le llega una carta anónima escrita a mano en la que se le está solicitando mucho dinero, millones, no recuerdo cuántos millones de dólares, pero se le solicita ese dinero para ya no volver a hacer esta, o sea, digamos, se está incriminando y en esa carta le dice, me das dinero y ya no lo voy a volver a hacer. Entonces esta carta es la que empiezan como a rastrear y es así como dan con James Lewis. Entonces todo el mundo da por hecho que fue él quien agregó el cianuro a las tabletas, pero pues tratan de comprobarlo, él ya empieza a decir que no, pues que perdón, que fue una broma, que no era mi intención, que yo no hice nada, que lo del cianuro en las tabletas yo no lo hice. Bueno, empieza a disculparse y realmente es que no le encuentran ni una sola prueba de que él lo hubiera hecho. En eso están en la investigación, que Johnson & Johnson se pone las pilas y dice, es que esta es mi minita de oro, el Tylenol, y pues no la puedo perder. Entonces lanzan una campaña, pues que yo no sé en cuánto les habrá salido. Digo, yo no sé ustedes, pero sí se descubre que un medicamento se envenenó de una forma tan sencilla. Yo en mi vida lo vuelvo a comprar, pero en mi vida jamás. Y eso pues yo creo que sería como bastante lógico y entendible. Bueno, el punto es que Johnson & Johnson empieza a hacer una campaña de recuperación de confianza que le funciona y la gente vuelve a confiar en el Tylenol y lo vuelven a empezar a consumir como hasta antes de los eventos. A mí eso me desconcertó muchísimo, pero bueno, de repente lo que hacemos las personas no tiene demasiada lógica. La forma en la que Johnson & Johnson se vuelve a ganar la confianza, entre otras cosas, y decirte y prometerte que ya están así, que están haciendo las cosas muy bien y con mucha seguridad, es que implementan un sistema de 3 sellos de seguridad. Si has comprado fármacos últimamente, la gran mayoría tiene como un seguro, como tipo antiniños, ¿no? Que hay que presionarle y ya le das vuelta y es un poquito complicado de abrirlo. Bueno, era ese tapón, ¿sí? Antiapertura, sencilla, y luego encima traía una capuchita de aluminio y luego por debajo traía otro taponcito también de aluminio, que ese lo seguimos observando que es súper difícil de abrir, que es mejor hacerle un hoyito o cortarle porque realmente no es que se pueda abrir. Esto es lo que le da al final de cuentas la confianza en las personas para volver a comprar el producto y lo vuelven a comprar. Y así pasan algunos años entre que confío en ti y en que a final de cuentas James Lewis ya estaba preso
que a final de cuentas lo metieron preso únicamente por lo de la carta de extorsión, que es lo que realmente le pudieron comprobar. Y así pasan las semanas, los meses y los años, y pasan 4 años. Estamos ahora en 1986, todo mundo empieza como medio a olvidar la situación, lo que había sucedido 4 años atrás, y ándale, esto, si te acuerdas, te había dicho que sucedió en Illinois. Bueno, ahora nos vamos a Nueva York, y el monstruo regresa. Una mujer joven consume, ya no recuerdo, me parece que era una azafata, y acababa de regresar de un viaje, supongo que le dolería la cabeza o yo no sé, se toma una tableta y muere. La encuentran hasta días después de que había fallecido, pues como que empieza la pesadilla otra vez, ¿no? Porque se dan cuenta que nuevamente el cianuro se había colado en las tabletas, en estas cápsulas, que eran cápsulas. De hecho, el cianuro venía dentro de las cápsulas, o sea, literal, es como si alguien las hubiera destapado, hubiera puesto el polvo dentro, contaminado, y las hubiera cerrado. El punto aquí, y como aquí ya había como muchísima discordancia en los hechos. Número 1, esos 3 sellos pues eran inviolables al parecer, ¿no? O para esto es que los había diseñado la empresa de esta manera. El frasco pues asumo yo que estaba intacto. Eso uno. Otro, pues se supone que el culpable estaba preso. Entonces, ¿quién fue ahora? Johnson & Johnson, por supuesto, con su manejo de crisis tan profesional que le había salido de una manera excepcional en la primera ocasión, pues dice que seguramente aquí hay un grupo de individuos que tienen como objetivo hacer una masacre en masa y que lo habían vuelto a hacer. Y ellos mismos dicen, de alguna manera lograron burlar nuestro sistema de seguridad en los frascos y volvieron a introducir el cianuro. Y es aquí donde ya como que ya no hace mucho sentido que digamos el hecho o la hipótesis de que hay otro agresor. Ya aquí, cuando entrevistan al CEO de Johnson & Johnson, ya como que su narrativa es bastante forzada. Ya como que dice, pues no sé qué fue, pero nosotros no fuimos. O sea, poco le faltó para decir eso, ¿no? Alguien lo puso ahí. Pero todo el mundo se preguntaba, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo es que lograron? O sea, tendrían que tener acceso al mismo sistema de seguridad que estaba fabricando él, que venía de fabricación. Pero ellos, o sea, aferrados a que no sé quién fue, pero nosotros no. En algún punto le hacen una entrevista al gerente, al director de la empresa, y dice, como que se le sale decir que sí, bueno, sí hay cianuro en la compañía, pero está bajo llave. Ah, no, bueno, menos mal que está bajo llave. Está bajo llave y está como a 150 metros de donde manipulamos nosotros las cápsulas. Digo, empieza a ser ya como un poquito forzado, como ya excusas con muy poca validez. No estoy diciendo que no es cierto, es únicamente mi apreciación, pero a mí me parece como que ya no tenía mucho sentido lo que estaba diciendo Johnson & Johnson. Por alguna razón surge un nuevo sospechoso. Ya a Luis ya no le podían echar la culpa de momento, pues porque estaba en prisión. Pero surge un nuevo sospechoso, Roger Arnold, de 48 años. ¿Sí? A él lo denuncian porque estando en un bar, al parecer, él empieza a hacer el comentario de que él tenía en su poder un frasco o varios con cianuro y que él tenía como objetivo terminar con un buen grupo de gente utilizando el cianuro. Lo detienen, empiezan a hacer su investigación, van a su casa y encuentran como literatura un poquito comprometedora, ¿no? Y entonces así como que este asunto empieza como a apuntar hacia él, salvo esos libros que eran como tipo medio anárquicos y lo que aparentemente él había dicho, salvo que nunca se encontró el cianuro que supuestamente él tenía, pues no lo pueden retener, ¿sí? Está preso por ahí por algún tiempo, muy poco tiempo, pero él estaba muy molesto, sobre todo con la persona que lo había denunciado, que aparentemente era el barman. Sale de prisión y sale tan enojado porque lo habían delatado que va y desvive a quien él pensaba que lo había delatado, que por cierto ni siquiera era él. Lo confundió y nomás lo mandó a la otra vida y pues bueno, por eso sí lo metieron preso, ¿no? Pero bueno, realmente lo descartan en este punto. Aquí se empieza a poner todavía más creepy este asunto. Johnson & Johnson quería coronarse como sí, ok, yo me voy a hacer responsable de la investigación porque pues es mi producto y está causando algún daño. Entonces yo me haré responsable, yo hago toda la investigación y él dirige su propia investigación. Lo que hacen luego
es retirar todo el Tylenol de los anaqueles, de las farmacias, de los supermercados, de todos lados donde se vendía. Retiran alrededor de 250,000 de frascos. Y empiezan a hacer su investigación. Se empiezan ellos a mostrar ante la gente cómo estamos colaborando, queremos ayudar, retiran todos los frascos del mercado y al final de su investigación dicen, sí, todavía encontramos 8 frasquitos que estaban, o sea, de 250,000 de frascos, según ellos, solamente 8 estaban contaminados con cianuro. Pero aquí la pregunta seguía siendo, ¿y de dónde salió el cianuro? Bueno, pues ellos seguían diciendo, bueno, no sabemos, pero de nuestra planta no. Y a colación de lo que habían mencionado anteriormente, que sí había cianuro, por ahí sale como un comentario, pues que como parte del control de calidad hay pruebas en las que se utiliza como reactivo el cianuro. Una de ellas es en la determinación de plomo. Como parte del control de calidad, todos los fármacos deben de llevar una determinación de plomo para cerciorarse de que no exista. Bueno, en ese proceso de determinar si hay plomo o no, se utiliza un reactivo que contiene cianuro. Entonces como que por ahí había una hipótesis que decía, bueno, no es que digan, ay, pues quién sabe de dónde salió, pues de dónde, pues o sea, sí pudiera haber una fuente. Pero ellos en todo momento lo negaron a tal grado y manipularon tanto a las autoridades. El presidente en aquel entonces, Ronald Reagan, les otorgó al presidente de la compañía la medalla de la libertad. La medalla de la libertad, me imagino yo, no sé si es el equivalente, pero como al premio Belisario Domínguez que dan en México, ¿no? Que es como a gente de verdad top, o bueno, la mayoría de los casos. Y le dieron el premio, la medalla de la libertad a este señor por el esfuerzo y por todo lo bueno que había hecho por su nación, por defenderlos de ese psicópata que andaba en no sé dónde y que había envenenado con cianuro las tabletas. Como producto de la investigación que les comentaba, no pasó más nada. La empresa dijo, bueno, ya quitamos todas esas tabletas, ya no pasó nada, rescatamos esos 8 frascos y ya, vamos a ser mucho más cuidadosos ahora sí. Pasa el tiempo, el tema como que se va perdiendo, pasaron 10 años, al final Luis sale de la cárcel, 10 años por una carta de extorsión, al parecer fue la pena máxima. A este hombre prácticamente nunca se le pudo comprobar nada, más que lo de la carta que él aceptó. La hipótesis iba por el lado de que él tenía una niña que tenía problemas cardíacos al nacer y cuando tuvo una cirugía le pusieron un parche en su corazoncito a la niña y a los 5 años, me parece, el parche era de la marca Johnson & Johnson, se le desprende, el parche estaba dentro de su corazoncito en alguna válvula o alguna cosa así y se le desprendió en un movimiento y la niña falleció. Entonces pues como que todo el mundo pensaba, pues él tenía motivos para estar enojado con la compañía, pero pues él al final dice que no, él sí permite que lo entrevisten durante la serie. En el año 2009 le hicieron una prueba de ADN porque por allá en los 80s pues no existía todavía la tecnología. Entrevistan a la gente del FBI que estaba como a cargo o está, porque es un caso que realmente pues nunca se ha cerrado, y dice que no puede revelar nada le dicen, bueno, ¿y si coincidió el ADN? No, yo no puedo decir nada. Bueno, entonces pues así estuvo la situación. Realmente nunca se supo si fue Luis, si no. El señor falleció me parece que en el año 2023, después de que se hizo la grabación de la serie de Netflix y todo, y pues todo el mundo, o por lo menos Johnson & Johnson hizo que todo el mundo se quedara con la idea de que ellos no hicieron nada, ni voluntaria ni involuntariamente, y que el culpable siempre había sido James Lewis. ¿Qué hace el Tylenol? ¿Por qué era tan utilizado y es tan utilizado actualmente? Bueno, el Tylenol, cuyo principio activo o fármaco es el paracetamol o acetaminofén que nosotros conocemos, principalmente es conocido por su poder analgésico y salvo las intoxicaciones por cianuro, su alto margen de seguridad. ¿Sí? Tiene muy pocos efectos adversos, tiene un potencial efecto hepático cuando se les pasa la mano a las personas de tomar paracetamol. O sea, no es que sea tan de plano así una belleza que no causa nada malo, no, tiene efecto hepatotóxico, pero es un fármaco del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos. Se le conoce como antiinflamatorio o AINE, antiinflamatorio no esteroideo atípico, porque se comporta ligeramente distinto a sus compañeros similares como el diclofenaco, el ketorolaco, el ibuprofeno, que tienen mecanismos de acción similares. Lo que hacen es proceso de síntesis de unas moléculas que se llaman prostaglandinas o prostaciclinas, que son responsables de que uno sienta dolor. Estos fármacos
inhiben esta vía para que no se produzcan estas moléculas y uno no tenga dolor, no sienta dolor. Son, en general, los AINES tienen 3 acciones principales, que son el ser antipiréticos, es decir, quitar la fiebre, antiinflamatorios, disminuyen o inhiben la inflamación, y analgésicos, es decir, quitan el dolor. Algunos se especializan por su mecanismo de acción, por su estructura, se especializan más en quitar el dolor, como el paracetamol. Algunos se especializan un poquito más en disminuir la inflamación o en quitar la fiebre. Algunos tienen por las tres características, dependiendo de la farmacología de cada uno. Pero el acetaminofeno paracetamol, al tener ciertas ventajas, por ejemplo, que aparentemente pues no causa molestias gastrointestinales, como vamos a decir como el diclofenaco, por ejemplo, o la aspirina, el ácido acetilsalicílico, pues tenía como ciertas ventajas o cierta benevolencia que era percibida o es percibida todavía por las personas, ¿no? Entonces, no te vayas con la idea de que no pasa nada si te tomas muchos paracetamoles. No, es bastante tóxico para el hígado cuando no se toma adecuadamente. Siempre todo hay que cerciorarse primero y asesorarse con lo que diga nuestro médico. Y esta fue la historia de la serie Los asesinatos del Tylenol. Espero que te haya gustado. Seguramente ya se hizo un video súper larguísimo. Esto es únicamente mi apreciación, mi opinión, porque me encanta ver series de este tipo. No te lo tomes a pecho. Yo no sé quién fue el culpable. Obviamente, si no lo sabe el FBI, lo voy a saber yo. Pues no. Simplemente digo que hubo como muchas inconsistencias en la investigación, muchas cosas, pero bueno, ya sabemos que cuando se trata de farmacéuticas que son poderosísimas, pues lo último que quieren es perder su prestigio, y que al final de cuentas se traduce como pérdidas de dinero. Espero que te esté gustando esta sección Ciencia en Serie. Si es que fue así, déjame un like, suscríbete a mi canal y dime en los comentarios si te interesa que te platique alguna otra película o serie que tenga que ver con ciencia. Te la platico, te la explico y así la entiendes mucho mejor. Nos vemos en el próximo video. Bye.